Hola amigos de YouTube, he pasado mucho tiempo sin hacer vídeos, así que hoy hablaré de las leyendas urbanas en los videojuegos. Número 1. Polybius, el juego maldito. En el año 1981, son instaladas máquinas arcade de Polybius, en algunos salones recreativos y bares de los suburbios de Portland, en el estado de Oregón. No se tiene constancia de que ninguna máquina de Polybius fuese instalada en otras ciudades. Automáticamente, los rumores entre los jugadores empiezan a surgir. Los relatos de los que tuvieron la oportunidad de jugar, hablaban de combinaciones de luces y gráficos estroboscópicos, con mensajes subliminales incluidos tan alucinantes que los efectos en el subconsciente humano, eran demoledores. Mareos, convulsiones, vómitos, pérdidas de memoria, alucinaciones auditivas y ópticas, amnesias, ataques epilépticos y pesadillas nocturnas. Al principio, la máquina generaba una adicción inusitada, para luego provocar aversión y odio visceral a los videojuegos. Se dice que incluso algunos de los jugadores se convirtieron a posteriori en encendidos activistas anti-videojuegos. A veces, según los relatos de la época, la máquina concedía créditos aleatoriamente para incitar a los clientes, y así conseguir captar a nuevos jugadores. También se habla de que algunos señores, que curiosamente parecían pertenecer al gobierno, aparecían después en los salones para entrevistar a los encargados de los lugares y apuntar los resultados en libretas. A las máquinas se les pierde el rastro rápidamente, aunque queda una imagen, supuestamente de la época, por la que podemos hacernos una idea de cómo era. Llegados a este punto, el hecho de cuestionar o no la existencia de Polybius es casi irrelevante, ya que existen numerosas personas que han constatado mediante sus relatos que en efecto jugaron o incluso tuvieron en sus negocios una. Sin embargo, la mayoría concluye que no despertó el supuesto interés que después se fomentó. De hecho, se tiene conocimiento de la muerte tras un ataque epiléptico de un jugador, lo que habría motivado la inmediata retirada de la máquina de los lugares en que se instaló. De ahí que sea imposible localizar un solo ejemplar a día de hoy, y que fuese tan limitada su expansión. Esto es realmente posible, si tenemos en cuenta que el Tempest de Atari provocaba en determinados jugadores el mismo efecto, al estimular partes del cerebro dañadas por la enfermedad. Número 2. El cartucho maldito de mejora. La historia comienza cuando a un joven le regalan un Nintendo 64 algo maltrecho. El muchacho decide comprar algunos juegos de segunda mano y durante su travesía, por una venta de garaje, se topa con un anciano bastante extraño y tenebroso que le vende un cartucho de N64 algo desgastado, negro y con el nombre Majora anotado con marcador. Aunque la apariencia del viejo le despierta alguna desconfianza al joven, este compra el juego a precio de ganga, sin saber que su pesadilla apenas comenzaba. Al comenzar a jugar, se da cuenta que hay un archivo guardado con el nombre de Ben. Ese archivo está bastante adelantado, pero no acabado. El juego en sí corre bien, aunque parece que es una versión beta de mejoras más de Zelda por algunos pequeños errores en las texturas. Durante un rato todo es normal. El joven jugador bautiza a su personaje como Link, sin embargo, a lo largo del juego, la inteligencia artificial del juego lo llama Ben o Link de forma indistinta. Parece que el juego tiene un bug raro, y el propietario del cartucho decide borrar el archivo de Ben para ver si con esto se arregla el bug del juego. Nada más lejos. Pronto comienzan a pasar cosas muy extrañas. El juego despliega diálogos raros, la música se escucha al revés y comienzan a ocurrir cosas extrañas, glitches, risas macabras de fondo y situaciones fuera de lo normal. Que se repiten, y se repiten y se repiten. De repente, el juego se resetea, se autocrea un archivo llamado Drowned literalmente ahogado y Skull Kid aparece frente a ti todo el tiempo, matándote de forma instantánea. Para rematar, Link comienza a aparecer contorsionado en posiciones demoníacas. No solo eso, el personaje muere ahogado, siendo un Zora. Los conocedores del juego saben que los Zoras pueden respirar bajo el agua. El terror se apodera del muchacho que juega. Quiere dejar el título, pero la fascinación y el terror se lo impiden. Apaga el maldito Nintendo, piensa, pero no puede.
Una y otra vez el nombre de Ben aparece en el juego, y una y otra vez es asesinado por Skull Kid, con las risas de fondo y la música tocada al revés. El muchacho no soporta más la situación y va a buscar al anciano para que le diga quién fue el propietario anterior del juego. Pero nada. El viejo se ha ido, y con él, las respuestas que buscaba. Le pregunta a los vecinos y estos responden que sí, en aquella casa vive un anciano que rara vez se aparece. Muy extraño y bizarro. Entonces, sin querer, el joven pregunta al vecino si sabe quién es Ben. La sangre se le congela. Ben, dice, fue un muchacho que sufrió un accidente horrible hace 8 años. Vivía en la casa donde ahora habita el anciano. El joven de esta historia ahora vive atemorizado. Hace tiempo que dejó de jugar Majora's Mask. Pero cada vez que cierra los ojos no deja de aparecer en su mente el nombre de Ben. Número 3. El extraterrestre, el mayor fracaso de Atari. Este es uno de los mayores fracasos de la industria de los videojuegos, en este caso de la compañía Atari. Desarrollado por Howard Scott Warsaw y basado en la película del mismo nombre que el juego, el cartucho de Ed fue publicado para Atari 2600 en el año 1982. Tras un éxito rotundo en taquilla por parte de la película de Spielberg, Atari tenía las ventas aseguradas del cartucho y decidieron fabricar varios millones de unidades, incluso más cartuchos que el número de consolas que se habían vendido, ya que se esperaba que una vez saliese el juego todo el mundo fuera corriendo a la tienda para comprarlo y comprar también la consola si hacía falta. El juego del año se transformó en una pesadilla tanto para la compañía como para las víctimas que compraron el cartucho. Unos gráficos simples, una mecánica de juego que no ofrece diversión y un fallo enorme en una parte del juego. Puedes caer en un agujero del que no hay escape posible y simplemente tocará apagar la consola. La leyenda urbana cuenta que como los costes de almacenaje del gran número de juegos eran caros y Atari no les encontraba ninguna salida en tiendas, decidió deshacerse de ellos enterrándolos de forma secreta en un desierto de Nuevo México. Hay gente que asegura haber ido al desierto y desenterrado algún cartucho, además los habitantes del lugar donde se supone que Atari enterró los cartuchos han puesto una que dice aquí descansa Ed y su familia. Número 4. Final Fantasy VII. Resucitando a Aerith. En el Final Fantasy VII nuestra querida Aerith es asesinada por Sephiroth durante la historia del juego sin que se pueda hacer nada para remediarlo. Pero lo más curioso no es esto, sino que según avanzas en el juego seguirás encontrando ítems y armas específicas para este personaje, a pesar de que está muerto. Por lo que se empezaron a barajar hipótesis de que si era posible resucitarla de alguna manera. La explicación más lógica proviene de la historia del juego, pensado en un principio para que saliera en Nintendo 64. Square Enix había sacado las anteriores entregas de su saga de RPGs para los sistemas de Nintendo, pero al llegar a la consola de 64 bits la relación se rompió. En este momento Nintendo comete uno de los mayores errores de su historia y que le hace perder el dominio de las consolas de sobremesa frente a Sony. Haciendo oídos sordos a Square y en su intento porque no le pirateen los videojuegos, Nintendo opta por los cartuchos. Un sistema que ahorra tiempos de carga sacrificando capacidad de almacenamiento. Podría haber cartuchos de más capacidad, pero serían mucho más caros. Square escaldada saca rápidamente su obra maestra para PlayStation en 3DS. Este podría ser el motivo de que te encuentres ítems y armas de Aerith después de que muera, ya que mucha gente opina que por las prisas no se añadió la parte de la resurrección. Para otros esto completa todavía más el juego y lo hace más grande aún. No han sido pocos los intentos para resucitar a esta chica y hay parches y trucos que permiten seguir usándola aunque muera. Aún muchos jugadores intentan encontrar la forma de poder salvarla o de que resucite sin hacer trampas. En la comunidad española Final Fantasy Maniacs hay un hilo dedicado exclusivamente a esta cuestión llena de misterio. Cuando salió la PS2, su procesador fue clasificado como supercomputador y por este motivo tuvo unos cuantos problemas Sony, ya que la ley japonesa no permitía exportar este tipo de procesadores porque podían ser usados por gente del tercer mundo para poder realizar grandes cálculos matemáticos y implementarlos en armamento militar como misiles.
La ley de exportación cambió, lo que hizo que la PS2 pudiera ser vendida en el resto del mundo. Saddam Hussein importó grandes cantidades de videoconsolas de este tipo para propósitos militares. Lo que realmente le interesaba a Saddam no era el procesador de la consola, sino el coltán, un mineral al que apodan el oro gris y que se da únicamente en algunas zonas del África subsahariana. Aunque a día de hoy Australia es el principal proveedor, el 80% de las reservas mundiales están en el antiguo Zaire. Por este motivo decían que Sony perdía dinero con la consola cuando la empezó a vender. El precio del gramo en el mercado es superior al del oro. Es un mineral superconductor que se comporta mejor que ningún otro ante cambios bruscos y aumentos de temperatura y es utilizado en los dispositivos electrónicos más modernos. El coltán es imprescindible para fabricar determinados dispositivos integrados, como los de los teléfonos móviles. Cuando estalló la moda de los móviles, el coltán empezó a escasear de forma preocupante, hasta el grado de tener que hipotecar la producción mundial. Por este motivo, las operadoras están tan concienciadas con los planes Renove en los que te descuentan dinero por el móvil viejo. El coltán ha generado varias de las peores guerras en el África subsahariana en los últimos años y financia a paramilitares en zonas de conflicto. Muchos controladores de videoconsolas son también adaptados para usos militares, ya que cada vez son más los militares que demandan los joysticks para controlar algunos tipos de proyectiles o robots usados en las batallas.